Los canales que aún sobreviven al crecimiento de la mancha urbana en la Ciudad de México son vestigio vivo del antiguo sistema lacustre que cubría gran parte de este territorio. El entorno natural en el que aún hoy las chinampas producen la hortaliza, las verduras y las hierbas aromáticas que consumimos en las casas de asistencia a la movilidad humana. Las buenas prácticas que los habitantes del Valle de Anáhuac mantenían con su entorno fueron cruciales para el desarrollo de la producción agrícola. Actualmente existen 20.000 chinampas en la Ciudad de México. Dichos sistemas agrícolas hoy abren la ventana a un futuro de producción local y sustentable. Un sistema artificial de cultivo construido en zonas donde el agua es el principal recurso. Estas ocupan una superficie de 30.348 hectáreas, de las cuales 2.441 están destinadas para la agricultura. Anualmente se producen alrededor de 19.000 toneladas de alimento. Según un estudio realizado entre julio y diciembre de 2018 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la superficie total del sistema agrícola chinampero de la Ciudad de México, solamente el 19% permanece activo y cultivándose. En 2017, la FAO reconoció a las chinampas como un sistema importante del patrimonio agrícola mundial. Conservar y salvaguardar el patrimonio productivo chinampero depende de la creación y fortalecimiento de los vínculos que las zonas rurales puedan generar con las zonas urbanas. Una de las principales relaciones se centra en dinamizar la economía rural a través de la comercialización directa y sin intermediarios de los productos agropecuarios. Hola a todas, todos, todes. Bienvenidas y bienvenidos a Ciudad Hospitalaria. Este es un nuevo espacio que hemos lanzado desde la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana para escuchar las voces de todas las personas involucradas en la atención a las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y también mexicanas y mexicanos en retorno. En este primer capítulo tenemos invitados muy especiales que forman parte del trabajo que de manera coordinada llevamos a cabo dentro de nuestros albergues, de nuestras casas de asistencia a la movilidad humana. Así que quiero darle la bienvenida a el chef Eric y a Paco de Calmecac, y a Andrea y Paola de Movimiento Raíz. Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, pues en este primer capítulo queremos hablar de 3 temas distintos que para nosotros son fundamentales: el sistema de integración de las personas en contexto de movilidad, la economía circular y el tejido comunitario. Para nosotros estos son temas emblemáticos en la atención que damos de manera continua a las personas que habitan nuestras casas de asistencia a la movilidad humana. Y la perspectiva desde la que queremos hablar el día de hoy es desde la cocina. Por eso es que ven estas bonitas verduras acompañándonos el día de hoy. La cocina forma parte del sistema de integración, pero también es parte de la economía circular con la que estamos desarrollando una política pública en el gobierno de la ciudad. Y estas verduras que tenemos hoy en nuestra mesa pues forman parte del trabajo que desarrolla Calmecac. Así que primero quisiera darle la voz a Calmecac, quienes que nos pudieran platicar cómo es que se ha podido conectar el trabajo que realizan en las chinampas de Xochimilco con las personas migrantes dentro de los albergues. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Adelante, Eric. Muchas gracias. Bueno, primero me gustaría hablar brevemente para las personas que no sepan entre la diferencia en chinampa y trajinera, que es constantemente el primer obstáculo al que nos enfrentamos, ¿no? El educacional. Las chinampas, que son estas islas de sembradío, ¿no?, legendarias, que fueron las que lograron que el imperio mexica existiera como tal, y también ocasionaron su caída, pero eso ya es para otro podcast, el tema histórico. Al final, no nada más son un patrimonio cultural e histórico para la humanidad y la nación, sino que son el corazón de más de 10,000 personas que todavía trabajan ahí diariamente, y además pues, los servicios ambientales que dan, que es monstruoso, ¿no? Entonces, de manera muy breve, seguramente vamos a profundizar más. Nuestro objetivo principal es mantener viva la chinampería, para que al estar viva la chinampería, como cascada caigan los beneficios para que la gente, los chinamperos, puedan seguir siendo los guardianes del Valle de México y del agua y del medio ambiente. Entonces, ¿dónde se conecta? Respondiendo a la pregunta, nosotros tenemos la posibilidad de estar surtiendo el alimento. Aprovechamos la necesidad que hoy tienen los albergues de los migrantes diaria, ¿no? Me parece que son 20 y tantas, aquí el chef Paco que
me corrija si no, pero son 20 y tantas verduras, hortalizas distintas. Entonces, tomamos esta demanda para generar economía allá y lograr algo que no se había logrado, al menos yo nunca había escuchado que alguien lo hiciera, que era asegurarles un ingreso a los chinamperos, ¿no? De manera fija, ¿no? Porque ya con esta demanda que hoy se tiene para atender a los migrantes en los albergues, logramos, digamos, asegurar suficientes metros cuadrados para que un grupo de más de 7 familias de chinamperos y chinamperas puedan ya tener seguro cada metro cuadrado de sus chinampas, sabiendo que mes con mes ya está vendido, ¿no? Ya está colocado, que es el principal reto, ¿no? La incertidumbre que siempre se han enfrentado, ¿no? Ya sin intermediarios, ni coyotes, ni tener que ir a la central de abastos, que ha sido siempre un problema, ya que pues, no pueden competir contra los volúmenes de los productores que usan agroquímicos, ¿no? Claro. Entonces, pues, esto ha permitido canalizar su producto, que más allá de que pues, no tiene ningún tipo de agroquímico y tiene el método chinampero, es de verdad que estás comiendo un pedazo de historia, ¿no? Entonces el programa de movilidad humana nos permite canalizar y ir asegurando cada vez más metros cuadrados de la chinampería. ¿Tú dirías que las chinampas son como una especie de empresa familiar? Oh, totalmente, sí, totalmente, y así se identifican muchos de ellos, ¿no? Que ha sido uno de los principales trabajos, que es redignificar y que carguen como medalla de honor lo que es ser chinampero, ¿no? Porque nada más el ser campesino pues es trabajar la tierra, el primer gran oficio humano, ¿no? Sin la agricultura nunca hubiera existido la civilización ni nada de lo que conocemos. Entonces, sin duda es algo monstruoso, ¿no? Y cada vez hemos logrado que y hasta clases de finanzas personales y otras cosas se han estado buscando para que pues, ellos se manejen. Y hemos tenido casos fantásticos de éxito, que chinamperos, familias que empezaron con 1 o 2 chinampas, hoy ya tienen 5 o 6 chinampas, ¿no? Entonces van rentando y van haciendo la economía de escala, y ha sido algo muy, muy bonito, ¿no? Pero sí, claro, al final son empresarios. Oye, Eric, hace un tiempo tuvimos oportunidad de conocer una chinampa muestra, y además nos acompañaron personas en contexto de movilidad que son usuarias de nuestra CAMU Vasco de Quiroga. A mí me llamó mucho la atención cómo algunos de ellos eran personas que habían trabajado en el campo en sus países de origen y se reconectaron directamente con el campo, con la tierra, al estar presentes en estas chinampas. ¿Tú crees que en un futuro, cuando se logren consolidar las chinampas, habría posibilidad de que las personas migrantes también pudieran trabajar en el suelo de Xochimilco? No, por supuesto, 100%, y lo digo ¿por qué? Porque al final hoy tenemos una problemática, que es el abandono de las chinampas, especialmente por el tema económico. Las nuevas generaciones han estado literalmente malvendiéndolas o dedicándose a otras cosas, ¿no? Lo que mencionábamos, se prefiere ir 3-4 horas a trabajar en una fábrica que trabajar la tierra, ¿no? Por lo mal pagadas que están. Entonces ha ocasionado un vacío que pues, hoy tenemos solamente 19% de las chinampas posibles activas, que es muy poco, ¿no? Y de hecho, dentro del grupo de los chinamperos que trabajan en esas activas, hay muchos foráneos. Ya ni siquiera todos son xochimilcas, ¿no? Entonces hay muchos que vienen de Puebla, que vienen de Guerrero, trabajan la tierra en sus estados natales y llegan aquí a Xochimilco y se adaptan. Entonces, buscando idealmente, que es el objetivo, que es llegar al 100% de las chinampas y tenerlas productivas, va a faltar mano. Entonces, por supuesto que hay un espacio muy, muy amplio, y yo creo que hasta nos van a hacer falta. Y seguramente, yo creo que será extraordinario lograr que las personas que ahora llaman a la Ciudad de México su nuevo hogar también se encarguen de la producción agrícola en estas chinampas. No, claro, sería fantástico. Y bueno, pues pasamos de las chinampas a la raíz con Movimiento Raíz. Movimiento Raíz ha focalizado todo su esfuerzo en la atención a las mujeres en contexto de movilidad, y todas estas mujeres pues se ven obligadas a reconfigurar quiénes son, su cuerpo, su tiempo, su trabajo, sus vínculos, sus metas y hasta su manera de ver el mundo para integrarse al nuevo espacio al que llegan. A partir de ello, yo quisiera preguntarles cómo impacta la atención a las emociones en las mujeres cuando viven en espacios como los albergues. Claro. Bueno, primero, gracias. Qué honor estar aquí. Ellas, en la gran mayoría de los casos,
vienen altamente afectadas por situaciones que vivieron antes de partir en el camino. El camino suele ser violentísimo para ellas. Recorrer México, que muchas de ellas dicen que es como pasar por el infierno. Y luego llegar a la Ciudad de México, donde son bienvenidas y acogidas en las CAMUS, y ahí pues pasan mucho tiempo a veces sin poder encontrar cómo acomodarse en el país, con un montón de incertidumbre de, claro, ya no puedo seguir hacia Estados Unidos. Quienes podían volver ya volvieron, pero quienes no podían volver porque sus agentes persecutores siguen ahí, han tenido que quedarse aquí en México y pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Los niveles de trauma que ellas han vivido han sido brutales, y eso no siempre está en la mente, ¿no? No siempre está en, bueno, me voy a reponer y voy a salir adelante, ¿no? El trauma no vive en la cabeza, el trauma vive en el cuerpo. Cuando tenemos un evento traumatizante, se echan a andar todos nuestros mecanismos de supervivencia, que incluyen toda la química de nuestro cuerpo, todo nuestro sistema nervioso está, ¿no?, como a la defensiva. Y hay dos cosas que ocurren cuando vivimos trauma y no lo hemos superado. Una es el mecanismo de lucha, ¿no? Entonces estamos realmente enojadas, furiosas, hiperreactivas, súper irascibles, súper violentas. Y el otro es el mecanismo de huida. Y el mecanismo de huida suele verse como depresión, ¿no? Como no quiero estar aquí. O sea, como cuando pensemos, ¿no? Cuando hemos estado ante una situación que pone nuestra vida en riesgo, nuestro cuerpo hace dos cosas. Una, peleas para sobrevivir, o en menos de un segundo estás subido en el último árbol de la calle, ¿no? Porque huiste y tu cuerpo supo cómo hacer eso. El tema del trauma es que el trauma no se apaga después de haber pasado por el evento. Es un mecanismo muy sofisticado de supervivencia de cientos de miles de años, ¿no? Que se creó ni siquiera en los seres humanos, sino desde los reptiles, ¿no? Reptiles, mamíferos, humanos, que se queda activado porque el cerebro piensa, si esto me vuelve a pasar, yo tengo que estar absolutamente preparado para reaccionar, ¿no? Y la manera de estar preparado es dejar todo encendido. Y cuando vuelva a estar la amenaza presente o algo que se parezca a la amenaza, yo voy a salir corriendo o voy a luchar. Y entonces ellas llegan en este estado a los albergues. Lo cual, dificulta un montón de cosas. Dificulta que ellas estén felices, tranquilas, plenas, ¿no? Dificulta que puedan criar a sus hijas e hijos desde un espacio amoroso en medio de la crisis y la tormenta, que puedan ser ellas un ancla de cuidado para sus hijos e hijas, que puedan tener una relación medianamente amorosa o de cuidados con su pareja, y que puedan tener buena relación con las otras mujeres en el albergue, porque todas están en llamas. Entonces, así es como las encontramos cuando nosotras llegamos a dar las sesiones terapéuticas que damos. Tu pregunta iba en torno a... ¿Qué cambia cuando hay esta tensión? Pues ya nos dejaste claro que cambia la convivencia, cambia la tranquilidad, la seguridad de las personas. En los espacios que nosotros facilitamos, lo primero que hacemos es reconocer que no estamos bien y que está bien no estar bien. Que cuando estás en una situación tan compleja, lo único que se puede esperar es que tus emociones estén complejas, que todas estamos pasando por lo mismo, porque muchas veces ellas creen que son las únicas que están enloqueciendo, porque no lo hablan con nadie, ¿no? Y es bueno, no estás enloqueciendo, estás en un mecanismo de supervivencia, tu cerebro y tu sistema nervioso te está cuidando. Cuando todas empiezan a compartir cómo se sienten, dicen, ay, no sabía que te estabas pasando por lo mismo que yo, o no sabía que tu historia era más dura que la mía. Ahora cuando te ve en el pasillo te voy a querer un poquito más y voy a entender que estás de malas porque has pasado por cosas terribles. Y después trabajamos en qué recursos y herramientas tienes para hacerle frente a estas emociones, porque todas, hayamos migrado o no, todas hemos vivido, por ejemplo, un miedo paralizante o una rabia arrolladora, ¿no? Por alguna cosa en la vida. Y la pregunta es, cuando has vivido eso, ¿qué has hecho para superarlo? Entonces ellas echan un brinco y dicen, o sea, sí, ¿no? Sí, tengo con qué. Y a veces son cosas tan sencillas, ¿no? Y lo lindo es que entre ellas, entre pares, lo comparten y dicen, pues si tú pudiste, entonces yo puedo. Oye, y esto permite, el hecho de que sean terapias grupales, que las personas empiecen a conformar una comunidad. Claro, se van tejiendo redes
Primero vínculos de cariño, vínculos de confianza, vínculos de escucha, que luego hemos visto, nosotras tenemos haciendo esto muchos años, y antes de que se cerraran las fronteras, lo que ocurría es que empezaban a caminar juntas. Y llegaban solitas o con algún grupo que ya se había ido y no sabían cómo iban a seguir por ellas solas con sus hijos e hijas, de pronto se hacía pues una nueva comunidad y ahora salían 7 familias juntas en lugar de salir ellas solas, ¿no? Y el hecho de que exista comunidad también propicia que exista un propio sistema de cuidados dentro de los albergues, que confíes en tu vecina de al lado, que sepas que a veces te puede ayudar en la crianza de tus hijos. Absolutamente. La creación de vínculos es el primer capital que tiene una persona que está en desgracia ni en abandono, ¿no? O sea, si tú tienes capital social, si tienes quien te quiera y a quien querer, quien te cuide y a quien cuidar, es mucho más fácil amortiguar el dolor, ¿no? Potenciar tus recursos, expandir tus alegrías. Y además, a nivel neurológico, tenemos 7 redes neuronales. En unas vive el trauma, la rabia, tal, y en otras vive el cariño, el cuidado, la conexión, y funcionan como un interruptor. Si tú tienes encendida la red del cuidado, el cariño, los vínculos, no sientes miedo ni sientes rabia, y funciona al revés, ¿no? Entonces, la creación de comunidad es fundamental, incluso para que la vida dentro de los albergues sea una vida feliz. Estamos en la Ciudad de México discutiendo ahora mismo cómo debe de ser el sistema de cuidados para toda la población, ¿no? Y eso incluye, por supuesto, a las personas en contexto de movilidad. Y aquí quisiera introducir el tema en el que se conectan estas dos agendas. Históricamente se le ha dado a las mujeres el papel de cuidadoras, ¿no? Y es importante reconocerlo, visibilizarlo y hacer justicia frente a ello, porque también las cuidadoras necesitan quien las cuide. Y una labor fundamental de los cuidados son los espacios donde se preparan alimentos, ¿no? Y ahí yo quisiera preguntarte, Chef Paco, ¿qué pasa con una comunidad cuando empieza a cocinar de manera conjunta? Bueno, a mí como cocinero te puedo decir que el cocinar es un idioma del que todos vamos a poder hablar muy fácilmente, ¿no? Es eso de que te puede llevar a recuerdos, a que te consientan, a que te cuiden. No sé si ustedes tienen recuerdos de cuando llegan a casa y empiezan a oler comida. Eso es reconfortante en el primer instante, ¿no? Y eso es lo que empezamos a ver en las cocinas de Vasco, cuando empezamos a darle la importancia desde el insumo que traemos nosotros a cómo enseñárselos a trabajar, a cuidarlo. La comunidad que están generando. Hoy llegas y ya hay un grupo de mamás cuidando a los niños, ¿no? Un grupo de mamás cocinando, papás ayudando desde lavar, desde cocinar, desde servir. Todo eso, la comunidad que se ha generado completamente en los Camus es impresionante, y mucha gente se está uniendo y está preguntando, como me lo dijo el chef Luis, porque ven ese sentido de pertenencia, de responsabilidad, de apapacho hacia sus mismos compañeros. O sea, eso que estabas comentando, de el trauma es muy difícil de quitar, pero no sé, a mí siempre que quiero regresar a casa, por lo primero que pienso es por la comida. Creo que se nota un poquito. Pero, y eso es lo que yo le quiero transmitir a estas personas, y que se está transmitiendo a través de apapacharlos y enseñarles a utilizar estos ingredientes, ¿no? Estábamos hablando ahorita del tema de las verdolagas, que casi no quieren consumir verdolagas, pero poco a poco se les ha ido introduciendo, y aparte de que están recordando su dieta, su país, se están adaptando a la nuestra. Y eso les está dando completamente un hogar en Ciudad de México. Eric, hemos platicado de comunidad, hemos platicado del sistema de cuidados y el papel de las mujeres, hemos platicado del papel que tiene la cocina en la construcción de comunidad. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo se conecta la tierra con la comunidad? Claro, y qué mejor lugar para explicarlo que la cuenca de Xochimilco. Al final, toda la zona de Xochimilco, toda parte de Tláhuac, forman parte de los pueblos y barrios originarios. Entonces están diseñados y trazados de acuerdo a los calpules originales, porque ante la llegada de los españoles permitieron que esas zonas quedaran básicamente con la misma distribución para poder seguir alimentando a la Ciudad de México, ¿no? A la nueva Ciudad de México en ese momento. Entonces, en pocos lugares, como en Xochimilco, insisto, toda la comunidad gira alrededor de la tierra, se rige a través de la tierra, las festividades están relacionadas a la tierra, ¿no? Nada más, por ejemplo, la festividad de San Gregorio de Atlapulco, que es el 12 de marzo, es el inicio del
del año nuevo mesoamericano y el inicio tradicional de las siembras. Entonces cada cosa que hacen está perfectamente ligada. En el momento que se ha ido perdiendo la agricultura y la chinampería, se ha ido perdiendo comunidad, como tristemente lo vemos en el resto de la ciudad y en cualquier ciudad grande, donde pues, justo comentábamos que cada vez es más difícil generar comunidad, conocer al vecino, enterarte de su cumpleaños o de un funeral. Cambio allá, y esta iniciativa de los albergues como permiten, como pocas cosas, incentivar y salvaguardar la comunidad, porque siempre y cuando la chinampería siga viva y haya demanda para que puedan seguir produciendo la tierra a precios más que justos, la comunidad sigue viva, ¿no? Y eso permite que los jóvenes no se tengan que ir o tengan que buscar irse a otra alcaldía o a otro estado a buscar pues una manera de meterse algo bueno en el bolsillo. Entonces, al final aquí la tierra pues, permite que siga vivo ese corazón latiente del México prehispánico y la última ventana al ecosistema lacustre que nos queda. Yo siempre digo, la gente le encanta ir al Museo de Antropología y demás, pues ¿quieres realmente ver lo que éramos? Ese corazón, ahí está, en la zona de producción, en los canales, ahí está vivo. Y esto permite que no se cierre, porque si algún día se cierra la ventana, que es lo que estamos luchando para evitar, nunca más se va a volver a abrir. Claro. Y sin el papel que juegan las mujeres en la comunidad sería imposible que esas chinampas funcionaran. No, por supuesto. Por supuesto, al final, desde de principio a fin en la chinampería están ellas no en un papel secundario, sino como protagonistas, ¿no? En el mismo proceso que nosotros hacemos, ellas supervisan buena parte, más allá del tema de los insumos y las herramientas y demás, trabajan activamente la tierra, y en la parte final, que es en la sanitización, la limpieza, la selección y el acomodo, lo hacen todo ellas, ¿no? Y como pocos lugares, también esto es muy importante, entienden por nuestras raíces prehispánicas la importancia de la dualidad, que es algo que se perdió con la modernidad, pero los ochimilcas entienden como pocos este concepto de la dualidad, y que al final, sin ese lado femenino, no existe nada, ¿no? Y que religiones y otras cosas han hecho que se nos olvide eso, pero es básico, ¿no? Y lo entienden perfectamente allá. Y pasamos entonces de la cosecha a la cocina. Y ahí yo quisiera preguntarles a ustedes dos si ustedes creen que la cocina representa un espacio terapéutico para sanar en una comunidad. Pues definitivamente sí. Como te comentaba hace un rato, la cocina es mi lugar, donde yo transmito, donde creo, donde me relaciono, donde plasmo cada una de las cosas que sueño, y lo que hemos desarrollado aquí en albergues es yo transmitir todo ese romanticismo, toda esa pasión que reflejo en la cocina, desde un plato del restaurante, ahora servir a nuestros hermanos migrantes, transmitir esa misma esencia, esa misma pasión completamente desde cuidar nuestro producto, de la técnica, de todo, llevárselos a su mesa todos los días, y que ellos tengan una comida completamente digna, una comunidad en la que se sientan aceptados y en la que se les dé un recuerdo que vaya directo al corazón. Eso es, para mí, la cocina es el lugar más terapéutico que puede haber. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que parte de los ejercicios que hacemos en las terapias es cuál es tu platillo favorito en tu tierra y cómo se cocina, ¿no? ¿Cuál es la receta? Y se llenan de orgullo, ¿no? Se llenan de alegría de decir, la verdad es que los nombres no los recuerdo, pero la manera como nombran a los plátanos, a los aguacates, al frijol, al maíz, cada quien tiene una manera distinta de nombrarlo, claro, ¿no? No sabes cómo se emocionan cuando empiezan a hacer las arepas. Sí. O sea, es así como que lo tienen marcado en el calendario de día de arepas, ¿no? Y todos estos ingredientes que les incorporamos nosotros, aparte de sus arepas, o sea, las hacen completamente suyas y... Y porque además los alimentos te recuerdan a casa, ¿no? Te recuerdan a tu tierra y a tu mamá y a tu abuelita y a tus tías. Y hace rato tú decías, ¿no? Lo que es llegar a casa y oler la comida y decir, estoy aquí, estoy a salvo, estoy bien, mi mamá está aquí, me va a cuidar, me va a alimentar. Y entonces cuando tú cocinas algo que es tradicional de tu tierra, te recuerda esas emociones de amor, de cuidado, de estoy bien, ¿no? Y si tienes oportunidad de hacerlo en este otro espacio y compartirlo con otras personas y compartirlo con la comunidad de acogida y poder empezar a integrar
ingredientes nuevos, sin dejar de ser quien eres, sin dejar tu historia, sin dejar el recuerdo de tu mamá, y decir, ¿y cómo uno esto al nuevo lugar donde estoy viniendo? Y además la cocina también permite que ellas le transmitan el recuerdo de su cultura a sus hijas e hijos. Por eso, y además ocurre esto en la cocina, cuando empiezas a cocinar en colectivo, sobre todo si somos puras mujeres, quién sabe qué pasa, que empieza uno a reírse, a platicar, empiezas a confesar, a contar, ¿no? Lo más íntimo de tu vida con otras mujeres mientras picas, mientras cocinas, mientras preparas. Y entonces es incluso un espacio terapéutico, es un espacio de sanación mientras cocinas, porque estás con otras mujeres y ocurren a nivel hormonal, ocurren cosas también extraordinarias. Las mujeres, las hormonas de las mujeres empiezan a danzar, y incluso hay estudios que en espacios donde hay puras mujeres, en un círculo de conversación y de cariño, las hormonas se regulan. Entonces, quien viene con el estrógeno por el piso o con la progesterona hasta el techo, se regula junto con otras mujeres, y entonces hay bienestar incluso a nivel biológico. Wow, qué increíble. Nosotros nos hemos puesto como objetivo este año que la ciudad logre la integración local de las personas en contexto de movilidad, y sin duda construir comunidad, pero también reconocer tu identidad, tu país de origen, es un proceso importante. ¿Qué crees que tenga que potencializar la Ciudad de México y todas sus instituciones para que ese proceso de integración local siga avanzando, retomando todos los conceptos que aquí hemos mencionado? Yo creo que, entre otras cosas, hace falta que quienes vivimos aquí entendamos que quienes han llegado no siempre llegan solo porque quiero irme a México a vivir, ¿no? Sino que vienen de historias muy duras, y que tenemos la oportunidad aquí de cuidar de quien está viendo en nuestra tierra una posibilidad de sobrevivir. Entonces creo que el gobierno puede también ayudarnos a mirar a mexicanas y mexicanos que a veces ven la migración como una amenaza, porque siempre convivir con culturas distintas que tienen otra manera de entender la vida, las relaciones, la economía, el trabajo, ¿no? Resulta a veces preocupante, porque uno piensa, bueno, no sé si lo que tú piensas lo pienso yo, ¿no? Y que a veces puedan ocupar espacios en la economía. Yo es lo que escucho, ¿no? La preocupación que tienen las mexicanas y mexicanos. Pero ¿y si cambiamos la conversación? ¿Y si la conversación es: en mi casa hay espacio para todos, ¿no? En mi mesa hay un lugar para alguien más, porque siempre le puedes poner un poquito más de frijoles, de agua a los frijoles, para que todas y todos podamos comer. Y al rato, como estas verduras y estas hortalizas que tenemos todos los diferentes colores pueden hacer que la ensalada sepa más rica, ¿no? Entonces creo que eso sería algo muy lindo, que pudiéramos contagiarnos de la hospitalidad y dejar de ver a los otros como una amenaza, sino como algo que nos va a alimentar, nos va a nutrir, y vamos a hacer una cultura aún más rica, ¿no? Más sabrosa, mejor cocinada. Has mencionado hospitalidad y es importante, por eso este programa se llama así, Ciudad Hospitalaria, porque la Constitución de la Ciudad de México dice que la ciudad es una ciudad hospitalaria con las personas migrantes. Yo quisiera preguntarles a ustedes dos, ¿qué quiere decir para ustedes que la ciudad sea hospitalaria, o qué tendría que representar? Bueno, yo creo que los mexicanos también nos identificamos por ser muy buenos anfitriones, ¿no? Por recibir, por apapachar, por querer presumir cada cosa hermosa que tenemos en la Ciudad de México y en todo el país. Y parte de nuestro apapachar a la gente es con esta fundación y con los productos que podemos obtener de ella, que son productos que normalmente no están tan al alcance hoy en día en Ciudad de México para todas las familias, y nosotros los ponemos al alcance de todos, ¿no? Generando pues el trabajo y la comunidad completamente. Mexicano es apapachar y abrir a lo que venga y ayudar, ¿no? O sea, siempre a mí en casa me enseñaron que lo que acabas de decir, ¿no? El frijol se echa un poquito más, o repartimos más, y hay más platos y hay más lugares en la mesa. Entonces yo creo que eso a nosotros nos identifica como mexicanos, y que el gobierno lo quiera hacer con nuestros hermanos de América es impresionante. No, y lo van a vivir como en pocos lugares, creciendo el programa para que puedan trabajar ahí en la zona de Xochimilco, porque vaya que son hospitalarios allá. Ahí es donde más se vive, y te abren las puertas a la casa y ya te vuelves parte de la familia para siempre.
que esa es la esencia de ser mexicano, ¿no? Al final. Y curioso también porque además, regresando al tema de la migración, ¿no? Pues todos somos hasta cierto punto migrantes, ¿no? Si te vas suficientemente para atrás. Los Xochimilcas fueron los primeros, el primer pueblo nahuatlaca que migró del legendario Chicomostoc. Fue el que abrió el paso al resto de los pueblos nahuas, ¿no? Incluidos los mexicas, que fueron los últimos. Entonces, pues, qué bonito poder ligar las dos cosas, ¿no? De este primer pueblo nahua que llegó al Valle de México, que ahora pueda tener un impacto en los demás hermanos migrantes. Así es. Y bueno, pues cerramos con una última pregunta. ¿Cuál es su platillo favorito? Mole, ¿no? El tuyo es el mole. El mole negro, sí. ¿Con qué? El mole ¿Con negro. pollo? ¿Con guajolote? Cerdo, con guajolote. Sí, es mi... Yo soy vegetariano, pero hasta se me antojó. A mí me resulta súper difícil decir eso. Yo todo lo que tenga tortilla, así la tortilla bien hecha. Entonces ahorita lo dijiste y pensé, amo las enchiladas con cualquier tipo de salsa. Con mole. Amo los chilaquiles con cualquier proteína. No soy vegetariana. Sí, todo lo que implique tortilla, salsita, frijol, eso en la combinación que sea me encanta. Yo si tuviera que elegir uno, se los comenté hace un momento, sería la barbacoa estilo Hidalgo, por nostalgia, ¿no? Es algo que me recuerda a casa. A tu tierra. A mi tierra, de llegar los domingos a casa de mi abuela con las tortillas hechas, la salsa recién hecha, y que ni siquiera sacáramos la pieza del horno, ¿no? Llegábamos con la tortilla directo ahí al horno, metías la mano y mi abuelo sacaba una penca y ya de ahí empezabas con un poquito de sal y la salsa y vámonos. A mí me encantan las tortitas de guauzontle rellenas de queso. Mi platillo favorito, sí. Son muy buenas. Bueno, pues agradecerles a los tres por la oportunidad de platicar con ustedes, por haber aceptado formar parte de este primer programa de Ciudad Hospitalaria. Gracias por el trabajo que desarrollan junto con nosotras y nosotros. El objetivo es que esta ciudad pueda no solo acoger a las personas migrantes, sino que la inversión pública que se utiliza para ello también beneficie a las comunidades originarias de nuestra ciudad. Invitamos a todas y todos a que sigan pendientes de nuestro podcast y estén pendientes de los próximos episodios. Hasta pronto. La comida tiene algo poderoso. Guarda historias. En cada receta viven recuerdos, lugares, acentos, manos que enseñaron a cocinar y mesas alrededor de las que alguna vez nos sentamos. Cuando una persona deja su país, muchas cosas cambian. Cambia el idioma, los paisajes, pero hay algo que suele viajar con ella. La forma de cocinar, de extrañar y a la vez de compartir con entusiasmo y valor su cultura gastronómica. Y las ganas de volver a comer algo que sepa hogar. Esta añoranza de los sabores y aromas con los que uno carga conforma nuestro universo personal. Compartir esta multiplicidad de visiones alrededor de la mesa nos reúne en un espacio de tregua común para todas y todos, la comida y el momento en que nos alimentamos. En contextos de movilidad, la cocina puede convertirse en un refugio, un lugar donde lo desconocido empieza a sentirse un poco más cercano. La comida nunca es solo comida. Es memoria, es territorio, es la historia de alguien puesta sobre una mesa. En una cocina con un poco de fuego, algunos ingredientes y gente dispuesta a probar algo nuevo, empiezan a desaparecer las distancias. Un plato abre conversaciones, una receta rompe el hielo. Y una mesa compartida puede convertirse en el primer lugar donde alguien vuelve a sentirse en casa. Porque la integración de las personas en contexto de movilidad no empieza con un trámite. Empieza con comunidad, empieza con trabajo y a veces empieza en una cocina.